hablar del teatro griego antiguo. El teatro griego antiguo surge en la Atenas del siglo V, en la época democrática. Fue el tirano Pisístrato quien instituyó fiestas teatrales en el marco de las fiestas del dios Dionisio, que es conocido como el dios del vino, pero también era el dios del entusiasmo, el dios del frenesí y principalmente el dios de la máscara, por eso su relación con el teatro. Y esas fiestas que se celebraban cada año en Atenas, las fiestas dionisias, comprendían unos días de teatro en sus dos manifestaciones. Primero, 3 días de tragedia y luego un día de comedias. Este teatro nació como un teatro popular, un teatro de la Atenas democrática que intentaba reunir a sus conciudadanos en torno a la representación de estas obras dramáticas que incorporaban escenas míticas de la vieja tradición. Esto es importante porque todo el mundo sabía quiénes eran los grandes personajes que salían a escena. Personajes como Agamenón, Edipo, Electra, etc. Y la fiesta tenía ese carácter de circo y a la vez religioso porque se celebraba en el teatro del dios Dioniso. Además, hay que tener en cuenta el papel político que también tenían estas representaciones, sobre todo la tragedia. En parte por la dimensión educativa que contenían, ya que al representar escenas míticas se tomaban esos relatos tradicionales que hablaban de los grandes héroes y los dioses del pasado y que estaban ya en la épica. Pero la tragedia los toma y nos presenta a esos grandes personajes no en el momento de su gloria, sino en el momento de su catástrofe. La tragedia habla de cómo los grandes héroes acaban en el dolor y el sufrimiento, y precisamente cómo el sufrimiento nace de su carácter excesivo, eso que los griegos llamaban ibris, que sería la desmesura, pero la desmesura producto del orgullo y la arrogancia. Heródoto nos dice: puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición. En cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía. Bien, en el drama griego, esos héroes y dioses son tan grandes que cometen ese exceso y lo pagan con el sufrimiento. Y esa es la gran lección de la tragedia. Los grandes héroes como Edipo o Agamenón o Electra acaban siempre en el dolor y el sufrimiento. En cuanto a las representaciones y su llegada a la población, hay que recordar que este teatro era abierto, bajo el cielo abierto, con un graderío semicircular que podía reunir hasta 15.000 personas, al pie de la Acrópolis, es decir, en la colina donde estaban los templos de los dioses. El graderío tenía un pequeño espacio circular que se llamaba la orcresta, frente a la escena, que es donde bailaba y cantaba el coro. El teatro antiguo tiene entonces dos elementos esenciales: el coro, formado por 12 o 15 coreutas que cantan, y la escena, que es donde están los actores que dialogan frente al coro y alternan los cantos del coro con la escena. Como ya mencioné antes, los temas son temas míticos. El público va al teatro sabiendo más o menos qué va a pasar con los personajes. La gente que fue a ver Edipo Rey de Sófocles sabía qué pasaba con Edipo, porque todos conocían estas historias míticas.
Solo hay una tragedia griega que aborda un tema histórico, que es Los persas, de Esquilo, pero todas las demás tragedias tratan de temas míticos. Los actores portaban máscaras, de manera que la representación tenía algo de ritual y no era nada parecido a las representaciones de hoy que nosotros estamos acostumbrados a ver, donde las expresiones de las caras de los actores transmiten algo. Por eso, como dije antes, el teatro griego antiguo nace unido al ritual del dios Dioniso. Aristóteles decía que en el público que asistía a estas representaciones se producían sensaciones que estaban ligadas a una cierta purificación sentimental, porque sentían ante todo compasión y espanto. Porque las tragedias son terribles. Hay crímenes, muertes, traiciones, dolor, sufrimiento. Y los grandes héroes, que no son malvados, sino que son personajes de una enorme grandeza espiritual, siempre acaban en el dolor y el sufrimiento debido a sus propios actos. Como contrapunto, existe el mundo de la comedia, que es el mundo de la farsa cómica, que también tiene una crítica y lecciones, pero que se transmiten a través de la burla, de la sátira. También en estas representaciones hay coros con canciones, risas, burlas, etc. Pero tengamos en cuenta que este teatro tiene elementos en común con el teatro de drama y comedia actual, pero hay un punto en el cual es muy distinto, en el sentido de que el teatro griego antiguo era un teatro cívico, es decir, un espectáculo en el que están invitados todos los ciudadanos de la polis. Por eso es un teatro popular y cívico. La asistencia a las representaciones teatrales era masiva y no había discriminaciones de clase para el acceso, a diferencia de lo que solía suceder con otro tipo de acontecimientos como las asambleas populares. Al teatro asistían hombres y mujeres libres, además de esclavos que estuvieran acompañando a sus amos. Durante más de un siglo, todos los años, se representaron durante 3 días 4 tragedias y 8 comedias. El Estado de Atenas, la polis, pagaba el teatro a través de los impuestos a los ciudadanos ricos. ¿Cómo? Cada día se elegía a un ciudadano rico y ese ciudadano tenía que pagar el teatro de ese día. Esto también marca una gran diferencia sobre el teatro moderno, pero si pensamos en la dimensión educativa, uno podría preguntarse por qué los atenienses, que no se preocuparon por crear escuelas públicas donde aprender a leer y escribir masivamente, sí se preocuparon de que el teatro fuera gratuito. La respuesta es que los atenienses tenían la idea del que el teatro era una herramienta de educación sentimental para la vida. Se relaciona con la paideia y por lo tanto era fundamental para entender y aprender sobre la vida y la formación de los ciudadanos. Puede resultarnos un tanto extraño pensar cómo estas representaciones que tratan de héroes antiguos, de reyes, de dioses, de gentes de otros tiempos, podían ser consideradas lecciones esenciales para la vida en el contexto de una democracia como la ateniense. Y la respuesta la podemos encontrar en el concepto de arete, ese concepto que venimos viendo desde la época arcaica y que se relaciona con la virtud, la excelencia, pero que también dijimos que es un concepto que está siempre en movimiento, porque se ejerce en el contexto. Entonces, a través del teatro, los griegos aprendían sobre la arete, pero también sobre la política. Teatro y democracia
estaban enlazadas. De hecho, el teatro griego antiguo del que estamos hablando desaparece en el siglo IV a.C. junto con la democracia. Los autores más célebres de este teatro griego que han llegado a nuestros días son Esquilo, Sófocles y Aristófanes.